Bienvenido a nuestro invitado de hoy, William Barrientos. Doctor Barrientos, ¿cómo está usted? Todo un honor. William es diputado de la Asamblea Nacional, por supuesto, es el vicepresidente de la Comisión de Salud, además de maracucho, es médico y es uno de los parlamentarios, digamos, no solo más incisivos, sino más divertidos también. De hecho, lo conocen, ¿cómo que te conocen a ti? Para que no diga que yo estoy colocándote un sobrenombre. Me dicen el diablito porque comía mucho Wunderbu. William, vamos a comenzar hoy hablando un poco sobre la crisis que hay en materia de salud en Venezuela. Hoy estuvimos, casualmente tú y yo, acompañando a los pacientes de trasplantados, a los pacientes con enfermedades crónicas, en la farmacia de alto costo del Seguro Social, acá en Caracas, que tenían una protesta, y lo realmente inhumano es que unos pacientes que están, digamos, con tapaboca, que se ve que se les nota el rigor de la enfermedad, en vez de estar curándose tranquilo en su casa, tienen que ir a protestar, hasta llovía, o sea, una cosa... Sí, la verdad es que es muy lamentable, muy triste, dramático, y nadie puede entender cómo hay tanta inhumanidad en relación al tratamiento, no solamente de estos pacientes, sino de la crisis en términos general que hay en el país. Por ejemplo, yo hoy vi algo tan terrible como cuando entramos a conversar con la directora Elizabeth de la farmacia de alto costo, bueno, que estaba más seria que una pelea, que una operación a corazón abierto, hablando con un paciente recién trasplantado con 3 meses, porque estaba reclamando por un medicamento que no le aparecía Imurán y otro que le quieren dosificar cuando la dosificación la coloca el médico tratante, no precisamente es el portero o cualquiera que está allí. Lo que es verdaderamente cierto que pudimos denotar en primera instancia que no hay medicamentos para el tratamiento de pacientes con enfermedades renales y otras patologías crónicas como los pacientes que tienen cáncer o enfermedades terminales, los pacientes que tienen HIV, o sea, digamos los antirretrovirales, sino que además de esos pacientes con lupus y otras patologías. Y además de ello, aún existiendo una cantidad de fármacos allí, no se atreven a entregarlo porque no cubre la cantidad de pacientes. Son 15.000 a nivel nacional y aquí en Caracas 3.500. Y eso William, es muy triste, chicos. Claro, es que yo creo que la gente nos entienda de lo que se trata acá. El gobierno está haciendo un ajuste. El ajuste que el gobierno hace es un ajuste por cantidades. Típico ajuste comunistoide. Cuando existía la Unión Soviética, que teníamos el famoso muro de Berlín y tú sabes, el pacto de Varsovia versus la OTAN y toda esa cosa ideológica, igual que en Cuba, en esos países, cuando acaban con la producción, cuando acaban con la empresa privada, el gobierno lo que hace es distribuir la miseria, distribuir lo que no hay. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, en este caso las farmacias, es que le envían, el récipe dice 180 miligramos de un medicamento X y allá les parece que es mejor darle 40 miligramos. O sea, ahora, tú como médico, William, ese tipo de decisiones arbitrarias, ¿qué consecuencias tienen? No, eso tiene que ver con una política errada, eso tiene que ver con un efecto tan inadecuado desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de la planificación, de las políticas sanitarias y desde el punto de vista del derrumbamiento y lo que ha sido verdaderamente la desfachatez de haber, chico, desbaratado es la palabra. Bueno, Tanta cantidad de dinero. Desbaratar. Hay que desbaratar. No, desbaratado, tanta cantidad de dinero y tantos créditos adicionales que nosotros aprobamos para que los pacientes vivieran en condiciones humanas, para que tuvieran su tratamiento, para que no se murieran. Pero chicos, es como más peligroso que un barbero con hipo, esa conducta que están utilizando. Es decir, no aceptar la ayuda humanitaria, no aceptar que la Cruz Roja tenga una cantidad de buques para traerlos sin costo alguno por el solo hecho de no reconocer que fracasaron en materia de salud. Estamos hablando de unos tipos que tienen el tallo cerebral al revés, No, es pero decir, es que funcionan de manera equivocada. ¿Tú sabes por qué no? Es importante que la gente que nos está viendo a través de internet entienda que estos señores no quieren aceptar la ayuda humanitaria en teoría, porque si nosotros al aceptar que hay una crisis humanitaria en materia de salud o en materia de alimentación como la hay, pues bien, si nosotros asumimos eso, ellos dicen que el imperio vendrá y nos invadirá, que es un prerequisito
para que vengan los marines a tomar la frontera venezolana, el hecho de que se declare una crisis humanitaria. Primero, una enorme irresponsabilidad, porque hay una crisis porque la generaron ellos. Y segundo, es una doble irresponsabilidad que no reconozcan la crisis. Entonces, finalmente, por su ceguera ideológica, nuestros pacientes mueren. Mira, es una legión de niños que va a irlos a invadir con su conciencia. Hay dos castigos. El castigo que genera el pueblo por las políticas inhumanas, es decir, que se desarrollan en materia sanitaria y en otros aspectos de la vida pública, que no es una dádiva, es una obligación porque está establecido con rango y fuerza de ley en la Constitución Nacional, como en el artículo 83, 84, 85 de la Constitución Nacional, el derecho a la salud. Se me olvidó recordar, este programa se llama Pido la Palabra, así que yo te puedo pedir la palabra un momento para excusar a Lady Gómez, nuestra diputada que tradicionalmente está acá. Hoy tuvimos que sustituir a Lady por el Diablito. Bueno, ustedes verán pues si el cambio fue bueno. Yo creo que no fue muy bueno. Afortunadamente William tiene cosas interesantes que decir, pero con relación a Lady hay una distancia, hermano. No solamente de tener un sistema neuronal articulado Lady, sino que también desde el punto de vista anatómico, bueno, pudiese ser ejemplo de lo que significa el estudio fisiológico, anátomo-fisiológico de lo que debe ser en materia de genética cuando hay una población nutrida, cuando hay una población verdaderamente armónicamente desarrollada, cuando verdaderamente un Estado se ha preocupado por el crecimiento de esa raza humana desde que está en el introito, sí, en el vientre materno, desde que hay el encuentro idilioso entre el óvulo y el espermatozoide. O sea, tú estás diciendo desde el momento en que se encuentran las cosas. ¿Y se encontraron por qué? Se encontraron, entonces nace el bebé. Entonces, ¿cómo es posible? Fíjate, algo que es una mueca histórica. La doctora Luisana Melo, ministra del Poder Popular para la Salud, es perinatóloga y ginecóloga. Y entonces se han incrementado las muertes neonatales. Ese responsable dijo que aquí no había desabastecimiento medicinal. Mira, estamos llegando casi al final de nuestro primer segmento. William, vamos a solicitar la interpelación de acuerdo al reglamento del presidente del Seguro Social, Rotondaro. Y creo que hay que solicitarla primera vez con 48 horas, segunda vez con 48 horas. Y si no viene a ese señor, habrá que despedirlo. Mira, yo creo que Rotondaro debe de acudir a algo que es constitucional. Es decir, la ley de comparecencia no la creé yo, ha sido formulada, estudiada para que cada ministro transparentemente explique qué ha hecho con el dinero y con todas las cosas. Ahora bien, él está obligado a acudir, 1, 2 y 3. William, y pido si la no, palabra, bueno, pido la palabra pues, porque tenemos que ir al corte comercial y nos vemos en breve. Bueno, seguimos acá en nuestro programa Pido la Palabra. En esta ocasión, William, quisiera cederte la palabra para que termines la idea sobre el tema de la interpelación de Rotondaro, en fin, cómo funciona constitucionalmente. Yo creo que es bueno siempre a la gente serle muy pedagógica, desmenuzarle un poco las cosas. Mira, primero que todo te doy las gracias y quiero decirte que no solamente vamos a interpelar a Rotondaro, vamos a interpelar a la ministra, vamos al viceministro y a otros quienes hicieron uso y abuso de los dineros públicos de los venezolanos y que no se sabe dónde está. Aquí no hay ni una ampolla de albúmina humana, aquí no hay cómo hacer química sanguínea, aquí los aparatos, es decir, tanto de cobalto como una para hacer placa, no existe en el país. No hay un acelerador lineal, no hay, además de ello, para hacer una resonancia magnética. En fin, lo que hay es una desidia estructural de carácter sanitaria en este país tan terrible que ni siquiera los ascensores sirven. Hospitales de referencia, por ejemplo, lo que yo denuncié en la Asamblea Nacional, Carlos, te lo expreso de manera clara, de que el incinerador, nosotros les hayamos aprobado cerca de 35.000 millardos del incinerador del hospital universitario, chicos, y el océano de placentas no conforme con no buscar alguna alternativa, lo que hicieron fue abrir fosas comunes y luego lanzarlas a la calle, el océano de placentas. La unidad de perinatología. Tú me estás diciendo, William, que nosotros estamos en un proceso de africanización de nuestro sistema de salud.
Yo lo veo así, pero lo veo desde el punto de vista, por supuesto, de parlamentario, pero desde el punto de vista de usuario. Tú como médico, o sea, ¿cuánto retrocedimos en materia de prestación de servicios de salud? La revolución hasta dónde nos ha llevado. Imagínate tú, 135.000 casos de malaria en el 2015 y en lo que va del primer trimestre llevamos más de 85.000. ¿Y cuántos había hace 15 años? Ah, no, hace 30 años Gabaldón la eliminó con órganos fosforados como malatión y cotiofato y además fulmigando. Y otra cosa, es que Venezuela está gobernado por los zancudos. También está el Zika, está el dengue clásico y hemorrágico. Yo tuve Zika la semana pasada, por eso no pudimos grabar. Imagínate, muy grave. Y ahora hay flebotomo, que produce la leishmaniasis. Está en la Sierra de Perijá, pero está en Miranda, está en Barcelona. ¿Y eso no son está en enfermedades Lara. de la pobreza? Eso sí, son enfermedades propiamente de la pobreza. O sea, nosotros estamos en un marco de la africanización de la salud, pero hay otros elementos más que pudiesen balancearse aquí, que son muy, pero muy, muy dramáticos. La aparición de tuberculosis y aparición de poliomielitis, porque no hay vacuna, no hay BCG. Es decir, en los centros urbanos hay tuberculosis. Esto es muy dramático, muy alarmante. Y el presidente Maduro hace caso omiso de eso, que si una guerra económica, que si Uribe, que si los paramilitares. Por el amor de Dios, el único golpe que hay aquí es el golpe de mengua que se está muriendo la gente en materia sanitaria y en materia de alimentación. Claro. Hay gonorrea, hay sífilis, en fin. Este país está entrando en un proceso de involución desde el punto de vista sanitario, siendo un país que había sido de referencia mundial por la formación del médico. William, yo estimo que nosotros hemos retrocedido unos 50 años en materia civilizatoria, en materia de calidad de vida, en relación a los servicios públicos, en relación a la democracia misma, la calidad de nuestra democracia, la calidad de nuestras instituciones. Pero claro, cuando uno habla de calidad de democracia y habla de instituciones es como abstracto, pero cuando hablas de comida o de medicinas, estás tocando la vida de la gente. Se pudo haber efectivamente dado un salto atrás de 50 años. ¿En cuánto tiempo lo estimas tú? Digamos, ¿cómo ves tú este tema del retroceso? Es que esto es muy clásico, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que ha sido el concepto civilizatorio y el concepto científico-técnico que la sociedad ha adoptado para evolucionar en el marco del crecimiento demográfico de la población. Por ejemplo, en primer término, aquí lo que hicieron fue centralizar la salud. Hasta una ampolla hay que venir a pedir a Caracas. En segundo término, colocaron puros militares al frente de la administración. Una parte se la metían al bolsillo y otra parte la colocaban en containers con piedra y una micra parte, para no decir un astro, ¿verdad?, era para la salud. Y luego de ello hubo otro elemento muy grave, que se aprobaron créditos adicionales y entonces se robaron el dinero y no refractaron ni acondicionaron la red ambulatoria y la red hospitalaria. Y descuidaron el sistema primario de salud. Entonces aparecieron las enfermedades endémicas. ¿Cuántos años significa eso para atrás? Bueno, estamos hablando nada menos y nada más entre 35 a 40 años de involución. Esto es triste, mira, es tanto el JM de Los Ríos, el Hospital Universitario de Maracaibo, cuna de investigadores, iban a dar conferencias, los mejores estudiantes preparados. A mí no se me ha olvidado por dónde pasa, por ejemplo, la vena emisaria de Santorini, que pasa por el agujero parietal, que pasa por la fosita efenoidal, el nervio motor ocular común, frontal, lagrimal, raíz simpática del galgo támico. Cosas. Entonces, estos tipos han olvidado. Quieren un examen de anatomía, pero William está haciendo un examen. Carlos, quieren ponernos un muchacho, y yo no tengo nada en contra de ellos, pero quieren ponernos un muchacho que a 3 años de haberse microformado, entonces ir a una sala de emergencia o de pronto ir a una sala operatoria. Imagínate tú, eso es tan peligroso, hermano, como sencillamente tomarse un jugo con 4 espinas, ¿verdad?, porque te va a dañar la estructura de la mucosa laringo, de la laringe. Entonces, aquí
ocurren cosas tan inverosímiles. Yo estoy seguro que ni Maduro ni ninguna de esas claques que hoy ostenta el poder se va y acude a los médicos empíricos, salvo esas creencias tan arcaicas de creer en cuestiones mitológicas. Eso es pura propaganda. Propaganda. Claro, propaganda, y en el caso del PSUV hay mucho desanterismo. Es increíble, este sincretismo que se da en el PSUV entre una ideología neocomunista, pero a la vez entonces creen ellos que son santeros, entonces hay un elemento mágico religioso. Con el militarismo, con el autoritarismo y con la desaparición de las instituciones, lo que ha generado es un país en caos. Mira, en Venezuela nosotros nos ponemos a planificar la destrucción que ha significado nuestro sistema de vida, nuestra calidad de vida, nuestro país, y nunca lo hubiésemos logrado. O sea, sencillamente hubiese sido imposible haber llegado de manera, repito, planificada a esta destrucción tan masiva, que se ve muy claramente en el sector salud. La destrucción ha sido tan terrible en materia moral, en materia armónica, que ha llevado a la sociedad a estrés, hastío, pánico, es decir, toda una locura. William, disculpa que te organizada. Pido la palabra porque tenemos que destruir este segmento y nos vemos en breve en el siguiente segmento. Bueno, muchas gracias por seguir ahí pendiente de nuestro programa. La verdad es que el segmento anterior se autodestruyó porque se estaba acabando el tiempo, entonces hubo que hacer el paralelismo lingüístico. William, yo quisiera que habláramos un poco sobre la OEA y sobre la política internacional del gobierno. Maduro ha dicho que tener 12 votos es un triunfo cuando hubo 20 votos que votaron en contra de la decisión de Delcy, que quería que no se discutiera el caso venezolano. Y han hecho de eso una propaganda enorme. Y han hecho también una propaganda enorme como si hubiese sido un triunfo para ellos el que Henry Ramos Aluc no hubiese hablado en la plenaria de la OEA. Mira, la verdad es que tuvieron una derrota gigantesca. Primero, el mundo entero se enteró, en cadena casi, porque todas las televisoras del mundo lo transmitían, del informe Almagro, donde detallaba paso a paso las violaciones a la Constitución venezolana. Segundo, por primera vez el caso de Venezuela se debate ahí. Ahora, William, ¿por qué estos locos dicen que ganaron? Yo no sé, a ellos se les olvidaron todo. Se les olvidó el país, se les olvidó el hambre, se les olvidó todo. Tanto que se le olvidó, es como decía aquel médico cuando llegó y le dijo, doctor, yo tengo un problema, a mí se me olvida todo, y le dijo el doctor, ¿desde cuándo? Y él dijo, ¿desde cuándo qué? O sea, sí. Maduro está más perdido que el hijo de Limber. Mira, la verdad verdadera, que no solamente quedaron en vergüenza, como dicen los portugueses, sino que Delcy, o sea, tuvo una suerte de paranoia, muy imbricada, que provocó la risa colectiva de todos allí. Es decir, tratar de evitar que el Consejo Permanente tuviera una agenda, y entonces 20 votos dijeron, no, la agenda tiene que ir, porque Venezuela está convertido en un cachivachi, chico, porque la gente está pasando más hambre que pulga en peluche, esas cosas como esa. Mira, en el 2014, es importante que la gente conozca esto, en el 2014 se intentó llevar a la plenaria de la OEA el debate sobre Venezuela. En aquel momento Venezuela sacó 28 votos y la oposición, nosotros sacamos nada, o sea, nos fulminaron. El Caribe completo votaba en bloque, los 12 votos del Caribe. En este momento, mira, en UNASUR, en las naciones del sur, solamente a Venezuela quedan 3 votos. Bolivia, Ecuador y Venezuela misma. Todos los demás países han abierto los ojos porque todos los demás países no tienen esa conchupancia ideológica como la que tienen Bolivia y la que tienen Ecuador. Los países de Centroamérica, prácticamente unánime. Norteamérica, casi unánime. Y el Caribe se cansó de que Maduro lo siguiera bozaleando con petróleo. Entonces tú viste que el Caribe por primera vez 2 abstenciones y creo que 5 votos a favor de que se aplicara la carta. Entonces yo creo de verdad, chicos, que Maduro ¿será que no ve televisión? ¿Será que se la pasa tanto en cadena que solo se ve el mismo? Tú que eres médico, ¿cuál sería el análisis psiquiátrico de la evasión de Maduro de la realidad? No, en primer término tiene el tallo cerebral al revés.
En segundo término, ¿Qué significa tener tallo cerebral? tener tallo cerebral al revés es un tipo que no coordina, que no sabe dónde está parado en tiempo y espacio, que no tiene, no entiende los olores, los gustos, los sabores, y que además se pierde de la realidad cada momento que trata de ubicar una idea central. En el segundo término... Eso es muy grave para un gobernante. Sí, eso es muy grave para un gobernante. Recuérdate lo del pasajero de Truman. Sí, claro. No, del libro ese. Y lo otro es que me contaron que Álvarez... Él nos acaba de mencionar el pasajero de Truman por Diógenes Escalante. Sí, Diógenes Escalante iba a llegar a ser presidente, le dio una locura y no sé qué, eso derivó en el golpe de Estado del 45. Bueno, a este, posterior a ello, le da una locura. Yo creo que estamos en algún momento, Maduro va a aparecer en televisión y va a decir... No, las células de Purkinje, las especializadas, todas se les han quemado. Tienes el sistema neuronal aquí, ya él no da para más. Y me contaron una cosa, te voy a decir, que Bernardo Álvarez en el introito le contó a Roy Charlton, le dijo, esta señora está más perdida que el hijo de Lindbergh. Pero es que está muy perdida. Está perdida. Entonces, imagínate tú esa cosa. Ella no sabía qué pedir. No sabía qué pedir. Le decía, señor, ¿usted quiere que votemos a favor o que votemos en contra? No, que no lo probemos. Le volví a repetir, No. pero señor, ¿a favor o en contra? Al final tuvo que hacer el argentino, que es el que está presidiendo el Consejo Permanente, tomar la decisión y decir, bueno, también vamos a votar si usted quiere que la agenda... Ella nunca entendió lo que le estaban preguntando. Ana Teresa, la que estaba atrás, Ana Teresa, la que estaba atrás, la asistente, le dijo, pida aunque sea, aun cuando sea agua, por el amor de Dios. Sí. Y entonces, bueno, ya dijo... ¿Y tú conoces a Ana Teresa? Claro, no, pero tengo una amiga que es amiga personal de Ana Teresa. Entonces, lo que pasa es que ella vive con un odio natural, sí, claro. O sea, histórico. Yo lamento profundamente lo que le ocurrió a su papá, condeno terriblemente. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie y aún en legítima defensa habría que pensarlo, decía Arnulfo Romero, pero por el amor de Dios, por ello no puede psiquitrillar, como dicen en Maracaibo, jorobar a todo un pueblo que merece restituir el orden democrático, la paz y la libertad. William, yo te voy a pedir la palabra para lo siguiente. Yo estoy convencido que nosotros vamos a llevar un referéndum revocatorio este año. Estoy convencido además que nosotros vamos a ganar ese revocatorio abrumadoramente. De hecho, cuando vayamos a recoger las firmas, la probabilidad de que recojamos cerca de 6 millones de firmas o más es altísima. Es decir, en la práctica casi que confirma, este hombre va a quedar revocado. Creo que debemos ir a un gobierno de unidad nacional, un gobierno que incluye, donde tratemos que el odio social se matice. ¿Cómo estás viendo tú este tema desde el Zulia? ¿Cómo se ve el país político nacional? Diosdado, Maduro, Arias, Cárdenas, parecen unos chiflados. ¿Cómo lo ven ustedes los maracuchos? Que yo sé que pasan, como dicen allá, la roncha pareja por las colas, por la escasez, por los apagones. Bueno, chicos, lo que nosotros vemos es que a lo interno del chavismo hay una pelea machete más difícil que la que hay en un ascensor. Todo el mundo trata de cortarse una oreja y una cosa. Todos se dan besos, pero a la vez se pegan un mordisco, se pegan una puñalada, se hablan mal de uno, se graban entre unos y los otros. Pareciera ser como misión imposible. Al final de esta película este disco se va a destruir. Sí. Entonces es una cosa rara. Se están autodestruyendo. Además que con ello intenta destruir al país. Pero nosotros tenemos que ver que dentro del chavismo hay un grupo de gente y de hombres sensatos que sin lugar a duda pudiesen conformar una coalición tendente a restituir el orden democrático y devolverle lo que por derecho le corresponde a la gente. Hay un gran debate en la oposición. ¿Debe o no haber un entendimiento mínimo con el gobierno y tal? Yo soy de los que cree que nosotros estamos a punto de tomar el poder. En consecuencia, nosotros tenemos que hablar con estos bárbaros para que nos entreguen el coroto y para que la transición sea una transición pacífica. Nunca negociar el revocatorio, nunca salir de la presión de calle, aumentar cada día la presión popular, incluso sectorial, estudiantes. Pero en algún momento hay que decirle por lo menos a tu señora, ¿cuánta plata quedó ahí? ¿O no? ¿Cómo ves tú eso? Claro, yo creo que hay que tomar el poder con un trapito, ponérselo en la nariz, echarle un poco de perfume, algunos separar, hacer algunas separaciones y realmente agarrar la fuerza moral que hay dentro del chavismo y reagruparla como fuerza política que existe en el marco del concepto de la pluralidad. Kiko aquí tiene más fuerza que todos nosotros y se acabó el espacio. Así que muchas gracias a nuestra audiencia.
Nos vemos la semana próxima. Espero que la semana próxima esté con nosotros Lady. Y si no, el Diablito nos acompaña. El Diablito No es nos va a una ganar la maravilla. muerte con todos los sueños intactos. Al final del otoño habrá primavera en este país. Así es, así es. Muchas gracias por todo.